pues un placer teneros a todos aquí. Para aquellos que no me conozcáis, me presento muy brevemente. Soy Inés, encargada de Leoteca en Smarttic. Nada, quería daros las gracias por participar en este seminario web en el que os vamos a proponer un primer acercamiento a la pedagogía de la lectura por placer. Como ya habéis visto en la invitación que os hemos mandado, hemos elegido como subtítulo para esta formación una afirmación que desde Leoteca creemos que es tremendamente realista. Y es esa que dice que todo es más fácil cuando nuestros alumnos disfrutan leyendo. Pero claro, la pregunta que nos solemos hacer los docentes es precisamente qué podemos hacer para lograr que los niños realmente se enamoren de la lectura. En esta ocasión, para ayudarnos a responder a esta pregunta, tenemos como invitada a Viviana Fernández de Bobadilla. Viviana es fundadora de TP Readers, donde, entre otras muchas actividades, imparte una formación en la que acompaña a aquellos docentes que están en centros educativos que están interesados en implementar la pedagogía de la lectura por placer. Hoy la formación es más breve, porque sus formaciones pues, no suelen durar mucho más en el tiempo, pero nos va a compartir algunas de las bases de esta formación para ir profundizando poco a poco y para que nos empapemos en los puntos más interesantes de ella. Y me parece muy interesante una cosa que descubrimos, que es que una de las herramientas que Viviana y sus compañeros de la que hablan en sus formaciones es precisamente de Leoteca. Así que vamos a ver qué nos cuenta y cómo ellos lo fomentan que la podamos utilizar. No os quiero robar muchos minutos más, solo quería contaros que la presentación de Viviana durará alrededor de 30 minutos y que yo en esta ocasión estaré moderando detrás de la cámara. Viviana y yo hemos pensado que nos gustaría mucho tener un espacio donde poder lanzaros algunas preguntas y también que vosotros nos podáis lanzar vuestras dudas y vuestras preguntas. Lo vamos a hacer a través de una herramienta de Teams que es muy sencilla de usar, que se llama Preguntas y Respuestas. Voy a compartir muy brevemente mi pantalla, ¿vale? Y os voy a enseñar cuál es esta herramienta, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis todo claro. Creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale, la herramienta que vamos a utilizar es esta de aquí. Creo que todos la podéis ver, que es la de preguntas y respuestas. Cuando clicáis en ella, os va a salir aquí, el chat ahora mismo está vacío y podéis formular las preguntas. Para nosotros es muy sencillo porque de esta forma no se nos van a acumular las preguntas, sino que formuléis una pregunta, aquí queda la pregunta y nosotros os podemos responder de forma directa. De todas formas, todas aquellas preguntas que no se puedan responder por escrito porque necesitan una explicación más larga o que vosotros mismos queráis hacer de viva voz, no hay ningún problema. Vamos a dejar después de la presentación un espacio en el que abriremos los micrófonos para todo aquel que esté interesado y os dejaremos hacer todas vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Cuando Viviana en la presentación diga que va a lanzar alguna pregunta, que sepáis que la vais a encontrar en preguntas y respuestas. Y perdonadme que vuelvo para atrás, cuando queráis hacer una pregunta en la parte final de la presentación con esta parte de micrófono abierta, si dais al botón de participar, a mí ya se me lista las personas que quieren participar, yo os voy dando a la vez para que vayáis participando, ¿de acuerdo? Así que nada, no os robo más minutos, le dejo a Viviana la voz y nada, empezamos esta presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias Inés y Leoteca por invitarme esta tarde a hablar con vosotros de un tema que me apasiona, que es la lectura por placer. Voy a intentar compartir, a ver si después de todas las pruebas que hemos hecho consigo hacerlo. A ver. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale.
Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí para hablar de la lectura por placer. Como decía Inés, no porque todo es más fácil cuando disfrutas haciéndolo, en este caso cuando nuestros alumnos disfrutan haciéndolo, ¿no? Rápidamente contaros que, bueno, que llevamos 2 años y medio desde Tipi Readers con este proyecto y que, bueno, actualmente lo que hacemos es, hemos montado un club de lectura extraescolar. Ahora mismo lo impartimos en 3 colegios de Barcelona, donde ponemos en práctica un poco toda la investigación que hemos hecho, que ha sido larga y profunda, y que hoy venimos a compartir con vosotros pues, los aspectos más importantes de todo lo que hemos investigado y de las cosas que nosotras ponemos en práctica en el club de lectura, por si os pueden servir para vuestras clases. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Pues Leoteca y Tipi Readers compartimos un objetivo, que es aquel de crear futuros lectores a través de la lectura por placer, porque todo es más fácil cuando disfrutamos haciendo algo, ¿no? Lo que, bueno, lo que nos gusta aquí pensar es que cuando un niño hace, por ejemplo, entrenamientos de fútbol los martes y los jueves, si lo comparas con otro niño que además de ese entrenamiento los martes y los jueves, el fin de semana, cada ocasión que tiene está dándole pues patadas a un balón, pues seguramente conseguirá ser un futbolista mucho mejor, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Cuando los niños leen por obligación lo que tienen que hacer en el cole, pues llegan a un nivel, pero si conseguimos que esos niños lean por voluntad propia, encontrarán el tiempo por debajo de las piedras, ¿no? Para leer, porque lo harán por voluntad propia y conseguirán mucho mejores resultados, ¿no? Entonces esa es un poco la clave. A ver, perdonad porque tengo aquí varias. Aquí. Bueno, pues los objetivos de la sesión de hoy son, por un lado, definir de qué hablamos cuando hablamos de lectura por placer, para que quede bien claro, ¿no? Luego me gusta mucho recordar siempre al inicio de las formaciones o de las charlas cuáles son esos beneficios de la lectura, ¿no? Que sabemos que se multiplican cuando leemos por placer, por eso mismo que hablábamos del fútbol, ¿no? Si entrenas más, pues todos esos beneficios los obtendremos en mayor medida. Reflexionar un poco, porque es verdad que son innumerables y abarcan, pues, muchísimas cosas, pues hacer un poquito esa reflexión entre todas. Entonces le pediré a Inés un poquito después, si no le importa poner a ver cuáles son esos beneficios y os invitamos a participar para que podamos desentrañarlos entre todas. Y luego vamos a entrar en esas 5 claves que son fundamentales para desarrollar una lectura por placer con éxito en el aula basadas en la investigación. Y por último hablaremos brevemente de los desafíos a los que nos enfrentamos desde los colegios para poder implementar esta lectura por placer, ¿no? Muy bien, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de lectura por placer, no? Pues la lectura por placer es aquella que hacemos por voluntad propia, anticipando la satisfacción que obtendremos del propio acto de leer. Y esa motivación puede venir de muchas cosas, ¿no? Puede ser porque nos apetece perdernos en una novela y evadirnos un rato, puede ser porque estamos buscando mejorar nuestro conocimiento de algo en concreto, porque estamos planificando un viaje y entramos en un blog buscando cuál será nuestro próximo destino turístico, o porque estamos buscando una receta para cocinar algo durante el fin de semana, ¿no? El caso es que es algo que hacemos por voluntad propia y buscando satisfacer una necesidad o algo que a nosotros nos apetezca, ¿no? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería pediros que reflexionarais un poquito, y esto, Inés, si quieres ponerlo en el chat, si recordáis, queremos pensar que todos leéis por placer de alguna manera u otra, ¿no? ¿Qué os viene a la mente si pensáis cuando erais jóvenes, cuando erais niños, si hubo una persona en particular que influyera en ese deseo de leer o que nos convirtiera en lectores o que influyera de nosotros en alguna manera positiva en nuestra vida como lectores, ¿no? A lo mejor un profesor que nos contagió con su entusiasmo o teníamos unos padres que nos llevaban a la biblioteca o un hermano que devoraba cómics y nos iba pasando cosas, o un poquito reflexionar para luego conectar mejor también con alumnos. Yo creo que cuando hacemos esa conexión con qué cosas nos ayudaron a nosotras, nos resulta más fácil a veces también conectar con nuestros alumnos, ¿no? Pasamos a los beneficios de la lectura. Como decía, a ver aquí, Inés, no sé, ¿tú estás pudiendo hacer lo de las
Sí, os recuerdo que os he dejado la pregunta, ya la he dejado escrita, tarda normalmente un poquito, pero la he dejado escrita en esta pestaña que os he enseñado antes, que vais a ver arriba de preguntas y respuestas. Y simplemente Vale. clicando sobre la pregunta ya podéis dejar vuestras aportaciones. Bueno, me comenta Silvia por aquí que tarda en salirle la pantalla. Quizá depende que es verdad que antes en la prueba hemos visto que tardaba un poquito. Si queréis, sigo para adelante para no hacer esperar. Oye, si lo del tema interactivo funciona, fenomenal. Y si no, lo podemos comentar a posteriori, ¿vale? Podemos ir reflexionando a lo largo de la presentación sobre eso y otros temas que vayan saliendo. Y para no perder el ritmo, pues vamos a hablar un poquito de esos beneficios de la lectura. Me hubiera encantado que esto fuera, cuando lo hacemos presencialmente, pues es... bueno, pues muy bueno porque salen prácticamente todos los que salen aquí, los decís los propios profesores, que es la mejor manera de hacerlo, pero bueno, como está siendo un poquito más difícil, pues vamos a ir a ellos, ¿no? Por un lado, tenemos un montón de beneficios cognitivos, ¿no? Por un lado, pues ampliamos el vocabulario, ya sabemos que el vocabulario que utilizamos cuando hablamos es infinitamente más limitado que el que podemos encontrar en los libros. Además, cuando hablamos titubeamos, nos interrumpimos, cortamos frases, ¿no? Y encontramos un lenguaje muchísimo más rico en los libros, ¿no? Por supuesto, nos ayuda a ampliar nuestra imaginación, nos ayuda a desarrollar también la atención y la concentración, como dice el filósofo y pedagogo y también maestro Gregorio Luri, la capacidad de atención de nuestros hijos o alumnos será la nueva forma de medir su cociente intelectual, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que tenemos inputs constantes, ¿no? Vivimos en la era de la inmediatez, con la irrupción de la tecnología y andamos constantemente distrayéndonos. Y realmente mantener la atención durante el tiempo que requiere la lectura, pues a veces es un reto, ¿no? De hecho, la directora de un grupo editorial muy grande, cuando hablaba con un grupo de libreros en Estados Unidos, les decía, es que tenemos un problema muy grande, porque nos estamos dirigiendo a una sociedad que está, que se le ha entrenado para mantener la atención durante menos tiempo de lo que requiere la lectura de un libro, ¿no? Entonces realmente es un reto. Y si conseguimos, pues eso, que nuestros alumnos lean desde pequeñitos, vamos pues ayudándoles en esa atención que es tan importante hoy en día, ¿no? Por supuesto, adquieren conocimiento y cultura, algo que les va a ayudar también a leer mejor, ¿no? A esa comprensión lectora, porque al principio necesitamos decodificar muy bien, pero más adelante lo que va a marcar nuestra comprensión lectora es ese conocimiento que tengamos previo del texto al que nos estamos enfrentando, ¿no? Por eso es importante también ofrecer diferentes tipos de texto para que vayan los alumnos creciendo en su conocimiento, su cultura y aprendiendo a leer diferentes tipos de textos. Por supuesto, ayuda en la expresión oral, en el pensamiento crítico, también muy importante, con la avalancha de información que recibimos hoy en día por Internet, ¿no? El poder discernir esas informaciones que recibimos, cuáles son veraces o cuáles, de qué fuente vienen y aunque aparezca aquí en una pantalla, qué me quiere decir y qué criterio tengo yo y qué bagaje para enfrentarme a todo lo que leo, ¿no? Y por supuesto todo esto se traduce en un mayor éxito académico que es, bueno, pues el objetivo principal del colegio, ¿no? También nos aporta numerosos beneficios emocionales y sociales, ¿no? Por supuesto es una fuente de placer, es que la lectura por placer es una actividad ya válida en sí misma, ¿no? Nos ayuda a evadirnos, que a veces también es tan importante. Y como dice el autor Chris Riddle, los libros, un buen libro es una máquina de empatía, porque nos permite ponernos en los zapatos de otros personajes que quizás no tienen nada que ver con nosotros y nos permite comprenderlos y sentir lo mismo que sienten ellos, ¿no? También es una buena herramienta para el autoconocimiento, para vernos reflejados quizás en algún personaje y quizá ponerle palabras a algo que nosotros sentimos, ¿no? O para no sentirnos tan solos cuando pasamos por una situación. También son una buena excusa para empezar una conversación difícil, utilizando el libro como excusa, ¿no? Quizá hablando a través de lo que hemos encontrado en una novela, podemos abordar temas difíciles sin tener que hablarlos en primera persona. Por supuesto, nos ayuda a abrir la mente, mejora la autoestima. Hay numerosos estudios que demuestran que además leer mejora la autoestima y todo esto se traduce en un mayor bienestar social y emocional. Entonces, bueno, una vez que vemos la cantidad de beneficios positivos que tiene la lectura, pues sí que, además de ser el eje de la educación, pues nos hace como darnos cuenta de que realmente sí que es algo por lo que tenemos que apostar, ¿no?
Y aquí, bueno, pues nada, simplemente es poner algunos de los estudios que se han hecho, porque aunque todos esos beneficios los conocemos y como profesores, pues de manera intuitiva, ¿no? Lo vais viendo en los alumnos que leen de manera más voraz, pues muchos de estos beneficios seguro que los veis ya reflejados en ellos, pero muchísimos de ellos han sido también corroborados por investigaciones, como el aumento del rendimiento de lengua y de aritmética también, ¿no? En muchos casos, niños que a lo mejor fallan en matemáticas no es tanto por un tema de falta de conocimiento, sino que a lo mejor no han entendido el enunciado o el problema. Y esto se traduce en muchas otras asignaturas, ¿no? Pues eso, la mejora del conocimiento general, la cultura, vocabulario más rico, exploración de la identidad, imaginación, empatía y esa atención plena hacia los demás, ¿no? Y hay muchísimos otros estudios que corroboran todos estos beneficios. Entonces, bueno, vamos a entrar en estas 5 claves para el desarrollo de la lectura por placer según la investigación. Y es que en TP Readers hemos investigado muchísimo. En nuestra página web, de hecho, tenéis la bibliografía de todos los libros que hemos leído al respecto en lengua inglesa y española. Y aunque hemos encontrado muchísimas cosas que han aportado mucho valor a nuestra investigación y a nuestra práctica, hay un estudio en concreto en el que basamos prácticamente todo lo que hacemos, que es la investigación que se hizo desde la Open University en Inglaterra, bueno, este gran proyecto que se llama Reading for Pleasure, leer por placer, ¿vale? Comenzó hace 10 años, coincidía cuando en Inglaterra incluyeron dentro del currículum escolar la lectura por placer, entraba a formar parte por primera vez dentro del currículum escolar británico y de hecho vemos que la LOMLOE también está apostando por ese espacio para la lectura por placer, ¿no? Me parece que en cada comunidad autónoma a un ritmo diferente, pero se está introduciendo esa media hora de lectura. No sé si en todos los cursos de primaria, en uno sí, uno no, pero bueno, de manera gradual se está introduciendo ese tiempo para fomentar la lectura por placer y la lectura independiente por parte de los alumnos, ¿no? Pues esta investigación tuvo varias fases. La primera de ellas fue una encuesta que se realizó a 1.200 profesores de primaria diseminados por toda Inglaterra y de allí salieron varias conclusiones. Se les preguntaba sobre todo sobre su identidad lectora, cómo eran ellos como lectores y leían por placer, cómo utilizaban tipos de libros infantiles y juveniles en el aula y, bueno, y qué prácticas llevaban a cabo para fomentar la lectura por placer en sus alumnos. Y la conclusión principal que salió de este estudio es que muchos de esos profesores, la gran mayoría, pues tenían un conocimiento limitado de literatura infantil y juvenil, algo que es muy lógico porque vivimos en la época dorada de la literatura infantil y juvenil, se publica muchísimo, pero a un ritmo también vertiginoso. Y bueno, pues muchos de estos profesores no estaban al día de todo esto que se estaba publicando. Tampoco era algo que se esperara o que se pidiera de ellos hasta entonces, ¿no? No formaba parte de los requisitos para ser un profesor de primaria. Y bueno, y allí precisamente en Inglaterra, pues muchos de esos profesores tenían una alta dependencia de Roald Dahl, que es un autor maravilloso, y allí pues podéis imaginar, eh, y también de autores celebridades, ¿no? De quizá pues estos que de repente se hacían muy famosos, pero quizá pues bueno, pues no tenían tanto conocimiento como para poder inculcar en los niños esa pasión por la lectura, ¿no? Pasaron a una segunda fase en la que desarrollaron estas 5 claves que vamos a compartir con vosotros y esto lo hicieron trabajando muy, muy, muy estrechamente con 27 colegios y 45 profesores. Aquí estuvieron involucradas pues autoridades locales, el Departamento de Educación, bibliotecarios, directores de colegio y muchísimos profesores que, bueno, a los que entrevistaron y que estuvieron desarrollando estrategias y viendo pues cuáles eran las cosas que realmente tenían un impacto mayor y qué tipo de actividades pues no tenían pues tanto impacto a la hora de crear esta cultura de lectura por placer en el colegio, ¿no? Y a raíz de esto pues crearon unas formaciones a las que hemos asistido desde TP Readers y también se crearon unos grupos de profesores lectores, unos clubes de lectura para profesores que ya me parece que llegan casi a 100 clubes de profesores lectores en toda Inglaterra, también diseminados geográficamente y nosotras desde TP Readers pues tuvimos también la ocasión de asistir a uno de estos grupos porque una de las cosas de la pandemia que nos dejó, ¿no? Fue que se reunían de manera virtual y bueno, pues gracias a ello pues pudimos participar también online, ¿no?
Y fueron, pues bueno, pues estas estrategias y estos grupos de profesores los que han ayudado un poco a expandir esta práctica de lectura por placer allí por todo Inglaterra. Entonces, bueno, las detallamos aquí brevemente y vamos a entrar un poquito más en profundidad. La primera sería el conocimiento de literatura infantil, la segunda, conocer a los niños como lectores, sus hábitos, sus intereses, la tercera, pues llevar a cabo una pedagogía de la lectura por placer, que tiene a su vez 4 patas. El número 4 es posicionarnos como profesores que leen, lectores que enseñan, que me parece una parte de la investigación muy curiosa en la que hablaremos un poquito más en detalle. Y por último, todo esto se traduciría en comunidades de lectores recíprocas interactivas, que viene a ser el gol final, ¿no? Lo que estamos buscando es precisamente crear eso, ¿no? Comunidades de lectores recíprocas interactivas. Entonces, bueno, en primer lugar, ese conocimiento de literatura infantil y juvenil y de otros textos, ¿no? Porque no hablamos solo de ficción, hablamos de todo tipo de textos y aquí es muy importante también, pues, no jerarquizar los materiales de lectura y también promover, promover la lectura desde un punto de vista positivo. En primer lugar, todos los niños son lectores. Y aquí hay un ejercicio que nos gusta mucho hacer, que es, tanto con los profesores como con los alumnos, y hemos tenido muy buenos resultados, es como escribir, hacer un récord de 24 horas de lectura y apuntar pues todo aquello que hemos leído, ¿no? Hacerlo los profesores, hacerlo los alumnos y pedirle quizá a los más pequeñitos que lo hagan inspirándose en lo que leen en casa, ¿no? Y de esa manera nos damos cuenta de que en el siglo XXI la lectura no está limitada ya a un libro, ¿no? Sino que leemos constantemente y de muchísimas maneras y muchísimos materiales a lo largo del día. Y esto es importante sobre todo para aquellos alumnos a los que les cuesta verse a sí mismos como lectores, porque a lo mejor pues, no acaban de tener una motivación o de encontrar el libro que les hace ilusión o les cuesta todavía un poquito el tema de la decodificación. Pues el poder verse a sí mismos bajo esta luz positiva de que ellos ya son lectores, pues ayuda muchísimo también a la motivación, ¿no? Entonces, este conocimiento de literatura infantil y juvenil por parte del profesor es muy importante también para esos alumnos que tienen más dificultad a la hora de conectar con la lectura, porque si tienen un amplio repertorio de libros diferentes, van a poder recomendar al niño adecuado el libro adecuado y quizá abrirles la puerta para convertirles en futuros lectores, ¿no? Para esto, Leoteca tiene una herramienta maravillosa, es una herramienta maravillosa, como decía Inés, que recomendamos muchísimo en todas nuestras formaciones y en la que podéis encontrar recomendaciones de lectura para 7 niveles lectores. Aquí, Inés, corrígeme si me equivoco, pero me parece que tenéis desde los 0 hasta los 14 años. ¿Sí? Sí, así es, sí. Pues eso implica pues, toda la etapa de infantil, primaria entero y 2 años más. Y tenéis también un buscador avanzado donde podéis encontrar libros por géneros y por temáticas. Así que este es un muy buen sitio donde empezar a ampliar ese conocimiento de libros infantiles de todo tipo de géneros para poder ir actualizando nuestro propio conocimiento, ¿no? La segunda parte sería pues, conocer a los alumnos como lectores, ¿no? Cuáles son sus hábitos, sus dificultades, qué cosas les gustan. Muchas veces no solo es importante conocer sus hábitos lectores, sino también qué cosas les gusta hacer a ellos en su tiempo libre. O nosotras tenemos en nuestras formaciones unas encuestas preparadas para los alumnos en las que no solo les hacemos preguntas de cuánto les gusta leer, qué tipo de cosas leen, sino también intereses personales que luego nos pueden servir a nosotras para hacer esas recomendaciones personalizadas, ¿no? Entonces, aquí Leoteca también nos da una muy buena herramienta y es que en los perfiles de los niños ellos pueden organizar sus propias lecturas, ¿vale? Los libros que han leído, cuáles son sus favoritos, los que quieren leer y tienen un sistema de inteligencia artificial que les hará nuevas recomendaciones de lecturas según sus gustos e intereses. Y entonces aquí, además de las recomendaciones que puede hacer el profesor, pues puede usar la herramienta de Leoteca, que también con este sistema de inteligencia artificial va a ayudarle a, oye, si te gustó, te gustará, ¿no? Esto que nos sirve tanto que hacen Netflix, Amazon y todas estas, bueno, que nos ayudan tantísimo a ir creando ese perfil lector y de esas cosas que nos pueden interesar, ¿no? Además, los niños pueden votar y comentar los libros que han leído. Y es una herramienta que a mí me encanta también porque una de las cosas que han salido
muchas de las investigaciones que hemos leído y que me parece súper importante es ir teniendo ese diario lector, ¿no? Y a veces pues le dices al niño que tenga una libreta y que vaya apuntando los libros que ha leído, pero esto es una forma como mucho más dinámica, en formato digital, que sabemos que es un medio por el que ellos se mueven como pez en el agua, y aparte mucho más visual, ¿no? En el que puedes ir pues arrastrando libros y poniéndolos en estos me gustaría leerlos, estos ya los he leído, y recordándonos a nosotros mismos pues esa propia identidad lectora, ¿no? Este es mi recorrido, voy por aquí, estas son las cosas que me gustan, e ir alimentándola de manera como muy interactiva y al día. Pues esto que hablábamos, ¿no? Pues para poder prescribir esos libros, pues necesitamos esas dos cosas. Necesitamos conocer los libros y conocer a los alumnos. Y aquí hay otra iniciativa de Inés de Leoteca que me encanta, que es el descubrimiento semanal, y es que cada viernes nos presenta un libro nuevo para leer con nuestros alumnos y lo hace presentando desde primero hasta sexto de primaria. Entonces, esa selección incluye libros de alta calidad literaria de géneros diferentes que nos van a ayudar a nosotros a ampliar ese conocimiento casi sin darnos cuenta, ¿no? Con un libro a la semana. Y desde primero hasta sexto de primaria, así que tenemos pues muchísimos niveles, que por supuesto aquí decir también que no todos los libros son para primero, o sea, es que cuando pone a lo mejor un libro de primero sirve desde primero hasta sexto, pero aquí también pues nos ayuda a guiarnos un poco en lo que serían pues lecturas un poco para ayudarnos a elegir mejor, ¿no? Aquí entramos ahora en la pedagogía de la lectura por placer, que como decíamos, cuando ya conocemos esos libros, conocemos a los alumnos, pues ahora hay que implementar esta pedagogía de manera consistente y con rigor, porque es importante darle en la importancia a la lectura por placer la misma importancia que el aprendizaje de la lectura, ¿no? Solo de esa manera vamos a conseguir de verdad resultados que valgan la pena. Y de hecho, en nuestros clubes de lectura, que nos reunimos semanalmente con niños desde 4 hasta 10 años, y intentamos ponemos en práctica estas 4 patas de la pedagogía de la lectura por placer en cada sesión, ¿no? Aquí tenemos la ruedita en la que se ve todo muy bien. La primera sería crear ambientes sociales de lectura, leer en voz alta, dejarles tiempo para lectura independiente y fomentar las conversaciones informales sobre libros. Cuando hablamos de ambientes sociales de lectura, decir que así como nos parece importante tener un espacio dedicado a la lectura, porque estamos dando el mensaje de que la lectura es importante y por tanto no le estamos dando un espacio especial y específico, no nos parece lo más importante de todos, porque si no tenéis ese espacio en la clase o no tenéis una biblioteca de aula o no tenéis una biblioteca, simplemente con decirle a los niños podéis poneros cómodos, es muy divertido ver las posturas en las que son capaces de leer, ¿no? Nosotras creamos unos campamentos tipis en los que abrimos los tipis, dejamos que se metan ahí en parejitas, en grupos, de manera individual, y además ponemos música de fondo creando un ambiente mágico, pero realmente dando esa libertad para que cada uno se ponga en la postura que más le apetezca y que más le apetezca y se pueda pues meter en la lectura que le apetezca, ¿no? Y el tema de ambientes sociales para nosotras es muy importante porque la lectura no solo es un acto solitario, también, y sobre todo en la etapa de primaria, yo creo es un acto social, ¿no? Em, a ver, la razón por la que más se elige leer un libro, después de un estudio costosísimo hecho, me parece que pues no sé si era la Asociación de Libreros de Estados Unidos, la razón por la que leemos es porque alguien nos ha recomendado un libro, ¿no? Y esto cuando estamos leyendo en grupo y en estos espacios sociales y compartiendo libros, pues damos pie a este tipo de conversación y de recomendación de la que hablaremos también más tarde, ¿no? Pero espacios sociales en los que a lo mejor comparten una lectura entre 2 niñas que están haciendo una página cada una, o en la que tenemos a lo mejor a 5 niños compartiendo un libro Guinness de los récords, partiéndose de risa con la última ocurrencia, ¿no? De alguien para entrar ahí en el libro. Y sobre todo una cosa que nos parece muy curiosa en nuestra experiencia, no sé vosotras en el aula, y es que parece que no les moleste a los niños el tener a alguien al lado leyendo en voz alta, ¿no? Yo desde luego necesito cierta tranquilidad, a no ser que esté ya muy, muy metida en una novela, no sé a qué edad empezamos a necesitar esa concentración, pero a ellos no parece molestarle que ellos están leyendo inmersos en su libro mientras que hay un grupito al lado a lo mejor comentando. Entonces, bueno, pues esos espacios sociales de lectura son muy importantes. La lectura en voz alta, desde la que en Tipi Reader somos súper, súper fans, la practicamos cada día en casa con nuestros hijos y, por supuesto, en cada sesión de nuestro club de lectura, y que es importantísima porque
fijaros una cosa, lo que suele suceder es que a partir de los 6, 7 años, cuando los niños empiezan a leer por sí mismos, pasamos de compartir con ellos ese momento de placer alrededor de un libro ilustrado, de un álbum o de cualquier lectura, a decirles ahora te toca a ti, ¿no? Ahora te toca a ti, ya mamá ya no te lee, ahora lees tú, ¿no? O dejamos de leer en clase o no leemos todo lo que leíamos a lo mejor cuando los niños eran más pequeños. Y hay un dato que nos gusta mucho y es que la capacidad que tiene un niño para decodificar un texto no alcanza su capacidad para entender un texto escuchado hasta los 14 años. Entonces, fijaros que si dejamos de leerles desde los 6 años hasta los 14, les estamos condenando a textos que están muy por debajo de su capacidad de comprensión, ¿no? Y de disfrute también. Porque, bueno, pues a lo mejor podemos compartir con los niños libros que pueden disfrutar, como por ejemplo los primeros libros de Harry Potter, pero que todavía no tienen la capacidad de leer ellos mismos, ¿no? Y si hacemos este tipo de lecturas que a lo mejor están un poquito por encima de su capacidad de leer por sí mismos, lo que les estamos invitando es a aprender y adquirir todo ese vocabulario, a desarrollar esa imaginación, esa empatía y todos esos beneficios que habíamos visto al inicio de la presentación, ¿no? Entonces es algo que recomendamos muchísimo y que hemos visto que tiene unos efectos muy, muy, muy positivos. Además, otra cosa que conseguimos con la lectura en voz alta es modelar un poquito pues lo que queremos que suceda con un texto cuando lo leemos, ¿no? Que los niños aprenden escuchándonos a nosotros, que cuando lees un libro no es una lectura monótona, sino que las palabras cobran vida, ¿no? Y que hay una cierta entonación y todo esto se lo estamos enseñando a los niños con nuestro ejemplo y a través de la escucha. Entonces, es una pata muy, muy, muy importante de esta pedagogía de la lectura por placer. También otra cosa más, antes de pasar a la siguiente, y es que es abrir la puerta también a esos niños que decíamos que a lo mejor tienen más dificultad a la hora de entrar en un libro, ¿no? Que les cueste, oye, les estamos quitando esa parte tan dura que son esas primeras páginas de un libro y les estamos ayudando, invitando a entrar a través de nuestra voz y de nuestra entonación y les estamos facilitando esa entrada a los libros, ¿no? También para que ellos puedan ir viendo si les interesa seguir por su cuenta, si les llama la atención o si preferirían a lo mejor una lectura diferente, ¿no? Pues aquí Leoteca nos ofrece también pues, alrededor de 10.000 títulos con primeras páginas o capítulos que pueden ser pues, un recurso fantástico donde, para buscar esos inicios que comentábamos para leer en voz alta con nuestros alumnos, ¿no? Y localizar esos libros es muy fácil porque directamente puedes marcar esa opción que te ponga con primeras páginas en el buscador y te van a salir todos los libros que aparezcan ahí con primeras páginas en Leoteca, ¿no? Y si cada día o varios días a la semana en ese tiempo de lectura independiente guardamos 5 o 10 minutos para iniciar una lectura, pues estamos dándole a nuestros alumnos pues muchísimas opciones y expandiendo también ese conocimiento y ampliándoles a ellos también esas posibilidades. Hablamos de tiempo para lectura independiente, ¿no? Porque todo un poco como que culmina aquí, todo eso que hemos, ¿no? Tenemos el conocimiento de los libros, conocemos a los alumnos, hemos creado esos espacios sociales, además les leemos en voz alta y ahora toca que ellos también tengan ese tiempo para elegir, para equivocarse, para coger un libro, cerrarlo porque no les ha interesado, ir a por el siguiente y para también desarrollar ese músculo lector e ir mejorando en su habilidad lectora, ¿no? Entonces ese tiempo de lectura es muy importante, como decíamos, sabemos que se está introduciendo en muchísimos colegios, no sé si de manera escalonada en las diferentes comunidades autónomas, pero sabemos que se tiende a esto y a buscar unos espacios fijos cada día para dar tiempo para esta lectura independiente, ¿no? Y por último, fomentar esas conversaciones informales sobre libros, ¿no? Y cuando hablamos de conversaciones informales, pues hablamos de conversaciones que van más allá de la comprensión lectora, ¿no? Esas conversaciones que son de lector a lector, en las que el alumno sienta bueno, responda de una manera personal al texto, ¿no? Al principio, en nuestra experiencia, desde luego, cuando iniciamos estas conversaciones con los alumnos, pues muchas veces nos parece que ellos están ahí viendo un poco, a ver, qué es lo que tienen que contestar o qué es lo que estamos esperando de ellos, cuál es la contestación adecuada. Y a medida que vamos avanzando y que se acostumbran,
como que se relajan y van conectando de una manera, respondiendo de una manera como mucho más genuina y las respuestas empiezan a ser muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, animarles a que hagan también estas conexiones. Y aquí también otra cosa que suele pasar, o que al menos nosotras lo hemos vivido, y es que estas conversaciones al principio suelen estar lideradas sobre todo por esos lectores voraces. Y queremos invitar también a aquellos lectores, como decíamos, a todos, ¿no? Y si a lo mejor hemos leído un primer capítulo y hay algún niño que quiere comentar alguna conexión con, a lo mejor no es con un libro que ha leído, sino con una película, pues es igualmente válido, ¿no? Lo importante es que hagan esas conexiones tanto con su vida, con sus experiencias, con otras películas, libros y demostrarles que valoramos también esas conexiones para animarles a que puedan ir desarrollando ese pensamiento crítico y esa respuesta emocional también que buscamos de los libros, ¿no? Porque cada uno llega a una lectura con su propio bagaje y hace una interpretación o lo vive de una manera diferente, ¿no? Y es también un poco esa respuesta a la que queremos fomentar. Aquí, volviendo a Leoteca, tiene esa herramienta que hablábamos de ese descubrimiento semanal, va acompañado de una guía de conversación literaria que a mí es un recurso que me encanta, en la que encontramos, bueno, pues algo de inspiración sobre cómo empezar este tipo de conversaciones, ¿no? Que van más allá de la comprensión lectora. Aquí Inés ha hecho un trabajo brutal y es verdad que algunas preguntas pues sí que atienden a aspectos de comprensión, que también son importantes muchas veces para evaluar, ¿no? Para los profesores, pero muchas otras preguntas están centradas sobre todo en comenzar esa conversación literaria e ir tirando del hilo a ver a dónde nos puede llevar, ¿no? Leí hace poco sobre este tema con el libro de Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, ¿no? Que después de la lectura pues la profesora pues preguntaba a los alumnos a ver cómo lo habían interpretado y tal, y uno de ellos levanta la mano y dice, es que ha sucedido todo en su imaginación. Y oye, ¿y quién más ha pensado esto? Y empiezan a levantar la mano muchos niños, ¿no? Quizás hasta el momento en que un alumno no dice eso en alto, pues hay muchos otros que quizás lo han pensado, pero no han conseguido darle forma a ese pensamiento hasta que no lo oyen en alto, ¿no? Y muchas veces pues no sabemos lo que pensamos hasta que lo oímos en voz alta, ¿no? Y también, bueno, para contrastar diferentes respuestas y opiniones a esos libros. También tiene Inés aquí unas fichas de escucha activa para ayudar a los alumnos a mantener su atención mientras que leemos en voz alta. Lo he hablado con Inés esta mañana, no son una ficha para utilizar en todas las lecturas ni mucho menos, pero es un recurso que está muy bien para utilizar de vez en cuando queramos complementar esa lectura e ir con algún ejercicio, ir un poquito más allá, ¿no? Están geniales y bueno, y las tenéis para todos los libros del descubrimiento semanal, igual que estas guías de conversación literaria. Y bueno, esta parte de la investigación que se hizo, que era invitar a los profesores a ponerse desde una posición de profesores que leen, lectores que enseñan, me parece muy interesante porque lo que hacía era que los profesores conectaran pues con esa propia identidad lectora, ¿no? Y también conectar con los niños de lector a lector, ¿no? Y haciendo esa reflexión y comprendiéndose a sí mismos como lectores, pues se ponían en una posición muy buena para también conectar con los alumnos y entenderlos mejor a ellos, ¿no? Aquí, desde luego, invitaros a hablar con toda la naturalidad y con toda la sinceridad sobre nuestros hábitos lectores, ¿no? Y poder decirle a un niño, oye, decirle a la clase, oye, pues me fui con esta novela súper emocionada porque la recomendaban todos mis amigos y sin embargo no he conseguido entrar y la he dejado y he pasado a otra cosa, ¿no? También darle a los niños esos permisos que nos damos nosotros como lectores, ¿no? De decir, oye, si estamos leyendo por placer y esta novela no acaba de convencernos, pues la dejamos y cogemos otra cosa, ¿no? Y bueno, esas conversaciones de lector a lector son las que nos van a ayudar de verdad a conectar con los alumnos y a que nos vean como un referente y como una persona en la que confiar a la hora de hablar de libros y de escuchar esas recomendaciones y de comentar también aquello que hemos leído, ¿no? Porque, bueno, somos animales sociales y después de algo que hemos disfrutado, pues lo primero que queremos es ir a compartirlo, pues crear ese ambiente en el que sea fácil compartirlo con nosotros y con el resto de los alumnos también, ¿no? Y por supuesto, bueno, esta foto aquí, que cuando tenemos ese rato de lectura independiente, pues aprovecharlo también para leer nosotros. El otro día en una formación nos comentaba una profesora que había estado
les habíamos llevado unos libros de la selección de Inés, precisamente de ese descubrimiento semanal, para que se llevaran y ampliaran un poco, empezaran ampliando este conocimiento de literatura infantil y juvenil. Y ella se lo había llevado, lo había leído primero ella sola y luego lo había leído en clase en ese rato de lectura. Dice, es la primera vez que he estado yo leyendo, porque normalmente corrijo exámenes, hago otras cosas. Dice, el ambiente cambió completamente. Dice, no te lo puedo explicar, pero normalmente tengo que mandar callar. Pues no, estaba, o sea, no se oía absolutamente nada. Encima, en un momento dado le entró como la risa con el libro y ya, claro, generó una expectación, todos los niños preguntándole, oye, pero ¿y qué estás leyendo? ¿Y tú también lees? ¿Y qué es eso que lees? Y ya el siguiente paso fue leérselo a sus alumnos durante varias sesiones en diferentes clases y bueno, con una respuesta impresionante. Los alumnos disfrutaron muchísimo, conectaron muchísimo con el libro. Los comentarios eran que les había encantado además cómo ella lo había interpretado, las voces que ponía, cómo lo narraba, pues había invitado a los niños a entrar, ¿no?, de una manera muy fácil a través de su voz, y también es que todos los niños son más parecidos como a la hora de escuchar un libro que con sus habilidades lectores. Entonces, cuando leemos un libro en voz alta, pues tenemos esa atención de todos los alumnos casi por igual, ¿no? Y por último, como decíamos, pues crear estas comunidades de lectores recíprocas interactivas, que son el gol final, ¿no? En las que los profesores participan los alumnos, participa el personal del colegio, participan los padres, alumnos mayores que vienen a leerles y a recomendarles libros a alumnos más pequeños, familiares a los que invitamos a leer, que sé que eso se hace mucho en infantil, pero quizá luego dejamos de hacerlo por la cantidad de cosas y de responsabilidades y objetivos pero que cumplir, pero es algo que podríamos volver a recuperar en esa media hora de fomento de la lectura. Y bueno, y aquí se ve en este diagrama que está en inglés, pero bueno, yo creo que se ve bastante fácil, ¿no? Que el gol final es esa gran comunidad de lectores en la que tenemos profesores que leen y que conocen un amplio repertorio de libros infantiles y juveniles y de otros tipos de textos que no sean ficción, que conocen a sus alumnos como lectores y que en un ambiente de lectura social pueden implementar una pedagogía de la lectura por placer, promoviendo el tiempo de lectura independiente, esas conversaciones sobre libros y esa lectura en voz alta, ¿no? Esto sería como un poco el diagrama de lo que todos esos elementos, cómo encajarían, y esto sería como el gol final en el que lo abordamos todo y en el que nos aseguramos que estamos implementando una cultura de lectura por placer en el colegio de manera completa, ¿no? Porque es importante que estas 5 claves se estén atendiendo de manera complementaria y que además, como decía, ¿no?, que se haga con un plan y con una rigurosidad para que no queden estas acciones en acciones aisladas que no acaban bueno, de tener un impacto en el alumno, ¿no? Porque si lo dejamos como acciones puntuales, pues no vamos a ver tantos frutos. Y bueno, aquí una vez más, Leoteca, pues Leoteca nos permite tener una comunidad digital de lectores en la que participan los profesores que tienen la oportunidad de dar de alta a todos los alumnos de su clase, los pequeños pueden compartir el gusto por la lectura con sus recomendaciones y descubrimientos lectores, se pueden recomendar libros entre ellos también y los padres también pueden crearse un perfil y seguir de cerca pues la evolución de sus hijos y esos libros que les interesan, ¿no? Entonces, realmente pues nos sirve para Leoteca para todo. Y por último, como decíamos, abordamos esos desafíos para las escuelas, esos desafíos en cuanto a la lectura por placer, ¿no? Y aquí traemos estas 2 columnas que desarrollaron en esta investigación de la que os hablamos. Una de ellas habla de enseñar a leer, la otra de leer por placer, ¿no? Y es que la voluntad influye en la habilidad para leer y viceversa, ¿no? Se tienen que ver como actividades complementarias. En la columna de la izquierda vemos cómo los alumnos aprenden a leer, en la otra escogen leer. En una adquieren la habilidad para leer, en el otro desarrollan la voluntad para leer. En uno decodifican y comprenden, pero en el otro ya participan y conectan con esos textos, ¿no? Uno da lectores para el sistema que va cumpliendo con lo que se les pide desde el colegio, el otro crea lectores para toda la vida. Uno está dirigido por profesores, ¿no?, que es mucho más fácil. Saquemos el libro por la página tal, el libro que estamos compartiendo este trimestre, el otro por los niños, que es más difícil, pero sí que debe ser ese gol final, ¿no? Eso es que ellos vayan siguiendo sus propios intereses. Y uno te da, yo no lo acabo de aquí ver bien aquí, pero es lectores estándares, ¿no? Y otro son pues grandes lectores.
Y bueno, aquí es importante también y os invitamos a reflexionar sobre aquellas actividades que hagamos en el colegio, aquellos ejercicios que estén orientados a mejorar esas habilidades lectoras y aquellos ejercicios que hacemos para desarrollar ese amor por la lectura, ¿no? Esto es interesante porque si las escribimos, pues veremos que quizá pues en algunas ocasiones incidimos mucho en ese aprendizaje de la lectura, en esa decodificación, comprensión, etcétera, pero a lo mejor no estamos tan centrados en fomentar ese amor por los libros que es el que va luego a tirar de todo lo demás también, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente ser conscientes de cuando definimos un ejercicio, cuál es el gol que estamos buscando con él, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Al final me alarga un poquito más de la cuenta, queda poquito tiempo, pero eh, le paso a Inés el micro y quien tenga cualquier El pregunta, micro. sea de biblioteca o de lectura por placer. Bueno, por último, perdonad, decir, como decía Inés al principio, esto es una pequeña introducción de los cursos que impartimos en los que entramos en mucha más profundidad en estas 5 claves y en las que os damos estrategias ya más específicas y ejercicios para poner en práctica en el aula, ¿no? En los que tenemos pues cuestionarios de autoevaluación para que podáis ver cuáles son vuestros puntos fuertes o qué áreas de mejora necesitáis a lo mejor para poder promocionar realmente la lectura por placer desde el colegio. También encuestas para los niños, ejercicios para realizar los profesores, los alumnos, etcétera. Y bueno, yo creo que mañana, bueno, pues si estáis interesados, pues no tenéis más que escribirnos y quizá mañana en un email que mandemos, ¿no? Que se mande desde Leoteca, pues habrá un enlace por si queréis más información o estáis interesados en estas formaciones, pues ya podéis escribirnos ahí directamente. Aquí lo dejo, Inés. Perfecto, Viviana, un gusto. Pues nada, a mí, yo siempre que te escucho me encanta. Nada, por mi Gracias. parte, nada más. Quiero daros un huequito a ver si hay participantes. Solamente deciros, para aquellos que no lo conozcáis todavía, voy a pisarte muy brevemente la presentación, Viviana, ¿vale? Un De hecho, la voy a segundito. dejar ya, la voy a sacar. Sí. Nada, Ya está. muy brevemente deciros que os animo a registraros en Leoteca, que es una plataforma completamente gratuita, por si no lo sabéis. El registro es muy sencillo, uno se registra como profesor para empezar a conocer las herramientas de las que nos ha hablado Viviana y también contaros que tenéis una opción de contactarnos de forma directa, ¿vale? Aquí, antes de, bueno, si os registréis, podéis hacerlo desde dentro, pero también lo podéis hacer desde aquí fuera, desde el contacto. Y en este contacto estamos muy disponibles para resolver todas vuestras dudas. Solemos ser muy rápidos y, de hecho, para aquellos profesores que os estéis dando de alta este curso, estamos ofreciendo unas mini píldoras formativas de 30 minutos que nos conectamos igual a través de Teams, de persona en persona, ¿no? Nos conectamos con vosotros y una vez que habéis iniciado el proceso de daros de alta en biblioteca, si os surge alguna duda, si tenéis bueno, alguna pregunta, algo que no lleguéis a entender, pues en esa media horita, 40 minutos, no suele durar más, os resolvemos las dudas para ayudaros a instaurar Leoteca en vuestra clase, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente deciros esto, voy a dejar de compartir y yo creo que es el momento, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, he dado yo, no, yo no quiero hacer ninguna pregunta, yo ya contesté a mí misma. Bueno, yo no sé si tú ves alguna pregunta, Viviana. Perdona, que no tenía yo el micrófono. Digo que veo aquí una pregunta de Kevin Cañamero que dice, ¿os planteáis ampliar la plataforma para alumnos de secundaria? Creo que dentro de la literatura infantil y juvenil son los grandes olvidados por desconocimiento y los límites de dibujados del subgénero. La Pues plataforma mira, creo que es para ti. sí. Kevin, yo creo que tienes mucha razón porque de hecho en secundaria también hay un problema de continuar. O sea, si hiciésemos el recorrido de todo lo que hacemos en infantil, lo que vamos haciendo en primaria y lo que ya se hace en secundaria, como que iría en caída. Nos lo podemos plantear. Ahora mismo no está entre nuestros objetivos principales, pero sí. De todas formas, tengo que decirte que para el primer ciclo de aunque la plataforma en sí es de verdad que la interfaz quizás es un poco infantil, las lecturas que seleccionamos para quinto, sexto de primaria
no son de un nivel lector, o sea, porque tampoco creemos en ello, que sean, pues son lecturas para sexto de primaria. Yo, de hecho, me daría de alta y vería qué lecturas de sexto de primaria, del descubrimiento semanal, te estoy hablando, te pueden servir para secundaria si es que dices clase en los ciclos, o sea, en los primeros cursos de secundaria. Y como ha comentado Viviana, nosotros seleccionamos lecturas desde los 0 a los 14 años. Eso quiere decir que los adolescentes, en este caso, si se meten en la plataforma, sí que van a encontrar libros hasta los 14 años. Es verdad que a partir de ese momento, pues la selección que tenemos, bueno, acaba ahí. Pero con los primeros cursos se puede utilizar la plataforma. Y Kevin dice que pregunta por qué tiene un club de lectura de segundo bachillerato. Vale. Segundo bachillerato se nos quedaría un poco fuera del rango. Ahora mismo, pues la biblioteca está pensado para esos cursos que te he dicho. Genial. Yo quiero dejar de compartir. Mira, Viviana, creo que dice una persona, que no sé su nombre. Buenas tardes, muchas gracias, me ha parecido muy interesante. ¿Habría alguna posibilidad de hacer una presentación similar al claustro escolar? Ay, perdona, que no tenía aquí el micrófono. Sí, nosotras de hecho estamos dedicándonos a esto, a las formaciones a profesores. Hemos empezado hace poquito y estamos haciéndola de manera presencial. Estamos en Barcelona, no sé dónde, invitado, no sé dónde estáis. Es que es verdad, perdona, que no aparece tu nombre y no me puedo dirigir a ti. En Gabá. Bueno, pues no estáis demasiado lejos, ¿no? Gabá está aquí cerquita. Que sí, que sí, que sí. Si te pones en contacto con nosotras, lo puedes hacer en holatipirrides.com. Mira, os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Encantadas de hablarlo y de ver cómo lo hacemos, porque, como decía, tenemos estos clubes de lectura y estamos ahora a tope también con la formación a profesores. Sí, a ti. Solo recordaros que si queréis, que si alguien quiere hablar, no hay ningún problema, no tiene que dejar la pregunta por escrito, puedo abrir el micrófono. Le da así al botón de participar y yo le hago el micrófono. ¿Nos podrán compartir la presentación de hoy? Sí. En cuanto la tengamos editada, la presentación os la enviaremos. ¿De acuerdo? Lo haremos lo más rápido posible. Bueno, pues Viviana, yo creo que no hay muchas más preguntas. Sí, van Podemos. saliendo aquí preguntitas, justo Inés, Ah, perdona. A sí, ver, perdona. Pues ¿nos entonces yo podrán no las he compartir la visto. presentación de hoy? Sí, Sí, eso sé sí. que sí, ¿verdad, Inés? Y Sí, eso. luego, ¿qué le diríais a aquellos docentes que dicen que la lectura quita tiempo de estudio a sus alumnos? Ay, a mí me encanta aquí la respuesta de una americana que se llama Donalyn Miller, que os invito a buscarle a aquellos que creo que no tiene nada traducido, pero ella dice, si ese es el gol es precisamente que lean, ¿no? Sería tan malo, eso sería una maravilla, ¿no? Que los alumnos estuvieran leyendo. Es que mientras que los niños leen, o sea, si de verdad, imagínate que tuviéramos a toda la clase leyendo por placer, es que nos quitarían tanto trabajo de encima, ¿no? Yo creo, porque estarían ya adelantando tantas cosas. Pero bueno, yo creo que aquí lo que falta es pues mucha formación, muchas herramientas, mucho acompañamiento y bueno, sobre todo esa formación continua para que los profesores lo vayan interiorizando y luego viendo por sí mismos, porque al final yo creo que nada te convence como tu propia experiencia, ¿no? Entonces, pues, no sé. Esta Donalyn Miller que os comento aquí, ya que hablo de ella, mira, me gusta mucho, es una profesora americana, Inés, no sé si nunca lo he hablado contigo, es una profesora americana de sexto de primaria que cada año pide a sus alumnos que lean 40 libros y lo consigue. Ella calcula un libro por semana y de diferentes géneros, ¿no? Y bueno, la verdad que es una máquina y lo consigue a base del conocimiento que ella tiene de los libros, de la pasión y de estar ahí encima. Es que no les da opción, los pone a todos como lectores desde el día uno y niños que a lo mejor hasta llegar a su clase han leído un libro en su vida,
pues salen de allí, quizá no han leído 40, pero han leído 26. Y ella dice, ¿cómo puedo considerar eso un fracaso, no? Eso es Mm. una auténtica maravilla. Pero bueno. Oye, pues nada, pues ya son las 7. Yo creo que si no hay más preguntas, no me gustaría alargarme más ni robaros más tiempo. Muchísimas gracias, Inés. Nada, a ti, Diana. Y muchas gracias a todos los asistentes. Nada, que sepáis que os mandaremos mañana un pequeño mail con alguna información y el vídeo en cuanto esté editado lo tendréis. ¿De Genial. acuerdo? Pues gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.